ustedes en esta preciosa tarde. Gracias a Dios por este momento, un día más que Dios nos concede poder nuevamente reencontrarnos para oír una vez más la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Vamos a continuar con nuestro tema, los padres de la nación de Israel, y ahora vamos a hablar del pacto de Dios con Abraham. El pacto de Dios con Abraham. Vamos a abrir la Biblia, ábrala junto conmigo, ¿qué le parece? Y vamos a abrirla en el capítulo 15 del libro de Génesis. Y vamos a leer dos versículos. Vamos a leer del 1 al 3 y así se van a sentar en esta preciosa tarde. Después de estas cosas fue la palabra de Dios a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, que yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me has de dar? Siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Mas dijo Dios a Abraham: mira, que no me has dado prole, dijo Abraham, no me has dado prole, y he aquí, ¿es mi heredero un nacido en mi casa? Luego la palabra de Jehová fue a él diciendo: no te heredará o sea, el Damaseno Eliezer, sino que saldrá de tus entrañas el que sea tu heredero. Hasta ahí vamos a parar en el versículo 4, así que tomen sus lugares. Vamos, quizás no me alcance el tiempo para hablar durante este servicio acerca del pacto de Dios con Abraham, pero tenemos mucho tiempo, ¿verdad?, para continuar con este tema que creo es de mucha bendición, de conocimiento, los padres de la nación de Israel. Hemos estado haciendo un recorrido histórico bíblico y hemos estado aprendiendo cómo es que nació el pueblo de Israel, cómo Dios lo hizo a través de un llamado a un hombre que se llamaba Abraham, y que le prometió que de sus lomos, de su simiente, saldría una nación incontable como las estrellas del cielo o como la arena del mar. Y aquí, en esta porción que encontramos, aquí tenía ya más de 10 años en la tierra y aún no la poseía Abraham. Y ahora su sobrino le había abandonado y había experimentado ya una guerra, y muy posible es que llegó quizás en su momento Abraham a experimentar lo que quizás muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado. Hay circunstancias difíciles y quizás nos hemos preguntado: ¿dónde está Dios? Vean ustedes que Abraham de cierta forma le hace un reclamo a Dios. ¿Qué me has dado? O sea, no me has dado lo que has prometido. Y lo único que tengo es aquí a este Damaseno Eliezer, que era uno de sus mayordomos. Y la pregunta: ¿dónde está Dios en tiempos difíciles? ¿Será que Dios me ha abandonado? ¿Cuántas veces nos hemos preguntado nosotros en algún momento de nuestras vidas? Y el temor y el desánimo pueden convertirse en presa de nuestro corazón. Por eso tenemos que seguir confiando en Dios.
Aquí en el versículo 1 encontramos que por primera vez en la Biblia encontramos la palabra no temas. Y esta frase la encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis, a partir de ese momento. O sea, por toda la Biblia, durante todo el consejo de Dios, nos dice a nosotros, simples criaturas, redimidas por su sangre preciosa, porque estamos en un mundo naturalmente lleno de lobos, en un mundo desesperado, en un mundo caótico, en un mundo inmoral, enemigo de Dios, egoísta, perseguidor de la verdad. Pero el Dios del cielo te dice en esta noche, tú no tienes por qué tener miedo de nada. No se turbe, dijo nuestro Señor Jesucristo, nuestro corazón ni tenga miedo. Creed en mí, creed en Dios, creed en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a prepararles lugar para que llegue el momento en que nosotros nos vamos a descansar finalmente y eternamente al lado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No tengan miedo. No se turbe nuestro corazón a pesar de la situación del mundo, aunque estemos en medio de un mundo de lobos, contrario a Dios, caótico, inmoral, como lo que estamos viendo en la recta final de la iglesia, en el tiempo final donde la venida de Cristo es inminente, donde las profecías de nuestro Señor se están cumpliendo cabalmente, como la Biblia lo mencionó hace ya miles de años. Porque si nosotros tenemos el amor de Dios, dice la Biblia que su perfecto amor en nosotros, ¿qué es lo que hace? Saca absolutamente todo el temor que pueda haber por el futuro, por las circunstancias o por lo que estemos pasando. Yo estoy contigo, dice el Señor, no temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿Cuántas veces Dios tiene que estarnos recordándolo? Yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Yo iré delante de ti, destruyendo cerrojos de hierro, tomando puertas de bronce, porque yo estaré, dice el Señor Jesucristo, todos los días con ustedes hasta el fin del mundo. ¿Qué más promesa nosotros queremos de parte de Dios? Todos los días, dijo Jesús, que iba a estar en medio de nosotros, en nuestras vidas hasta el fin del mundo. Dios es nuestro escudo, como le dijo Dios a Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón. En otras palabras, estaba Dios recordándole a Abraham que él iba a cumplir su promesa que le había hecho, pero no a la manera de Abraham, ni porque quizás en ese momento se sentía desesperado y sentía que la promesa no se cumplía. Y quizás llegó a ver en su mente la idea de que, pues, como yo no tengo todavía prole, no me has dado nada, ¿será posible que este Damaseno, este mayordomo, va a ser mi heredero? Vean ustedes el pensamiento de Abraham. La respuesta es: Dios es nuestro escudo. Yo soy tu escudo y nuestra recompensa viene de Dios, como hijos de Dios. Y Dios conoce, estoy completamente seguro, nuestras desilusiones, nuestras frustraciones, nuestros desánimos. Él sabe cuando estamos pasando por una etapa de dolor, de angustia, de tribulación. Conoce Dios que estamos de alguna forma siendo atribulados, y en medio de esa tribulación
en medio de esos desánimos, de esa desilusión, de esa frustración, de esa tristeza, Él siempre nos recuerda: yo soy tu escudo y tu galardón. Yo soy tu escudo. Pero en este momento en el cual se encontraba Abraham, tal vez frustrado, proporcionalmente quizás desilusionado, pero cuando Dios mira ese tipo de situación, Dios actúa inmediatamente. Cuando estemos tristes, tenemos que ir a Dios y nos le hace decirle lo que sentimos en ese momento, y Dios de alguna forma va a corregir nuestros pensamientos. De alguna forma Dios va a hablarnos, va a actuar inmediatamente, así como lo hizo con Abraham, para ayudarlo. En primer lugar, vemos aquí que Dios le da una misión y le habla directamente. Estos temores que albergaban su alma podían llegar a causar una gran crisis en su vida espiritual. Por eso, cuando Dios mira este peligro en nuestras vidas, actúa inmediatamente. Y si hay algo que pueda amenazar nuestra vida espiritual, el desánimo, si llega a nosotros, yo estoy seguro que inmediatamente va a comenzar a amenazar nuestra vida, por tal o por X o por cual circunstancia, por alguna frustración que te puso en la vida en Cristo, por alguna situación que se atraviesa en tu vida en Cristo, o porque alguien te decepcionó, o por cualquier otra cosa que pudiéramos nosotros pensar en nuestro diario vivir. Pero si tú comienzas a desanimarte, comienzas a descender en un espiral, como en una caída sin fondo. Y era precisamente el momento en el que Dios tenía que actuar. Yo estoy seguro que Él nunca llega tarde. Cuando llega el momento de actuar, es porque Él ve el momento de crisis en el que estamos sumergidos. Los momentos de crisis son precisamente donde Dios inmediatamente actúa. En Hebreos capítulo 11:1, en Hebreos 1:1, Dios habiendo hablado, Hebreos 1:1, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres. Estamos hablando de los padres de la nación de Israel. Dios habló muchas veces y en muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, pero la Biblia nos dice que ahora nos habla por Jesucristo. Esta es la primera vez en la Biblia que se dice fue o vino la palabra de Jehová. Aquí donde estamos, Génesis capítulo 15. Y también es la primera vez que la Biblia menciona la palabra visión, escudo y galardón. Fíjese bien. Es la primera vez que encontramos estas palabras que pueden ser palabras claves para nuestro desarrollo, para nuestro crecimiento, para nuestra confianza en Dios. Pero también encontramos otra frase o la palabra yo soy. Al decir Dios, yo soy tu escudo, yo soy tu galardón, entonces encontramos que es la primera vez que aparece la palabra Yahweh,
Y es aquí en Génesis 15, versículo 1, y lo primero que Dios nos revela es que Dios a partir de aquí hacia adelante comienza a revelar su identidad. Esto es muy importante que nosotros como hijos de Dios lo comprendamos. Dios comienza con un hombre que llama de la tierra de Shinar, de la tierra de los caldeos, y le dice: voy a bendecirte, voy a hacer una nación de ti, voy a formar un pueblo para mi gloria y para mi honra, de tus lomos, Abraham, de tu descendencia. Y en el proceso Dios comienza a trabajar con Abraham, comienza a revelarse a Abraham, y ahora encontramos que aquí Dios por primera vez comienza a revelar su identidad. Cuando esto entendemos, nos damos cuenta que es precisamente Yahweh, es el Dios que comenzó a revelarse. Cuando le dice: yo soy tu escudo, esto significa Él es el que nos protege. Yo soy tu escudo significa yo soy tu protección. Yo soy el que voy a estar siempre presente en medio de ti, en todo lo que tenga que ver en tu caminar, en tu peregrinar sobre la tierra. Y esto es precisamente lo que tiene que darnos a nosotros la seguridad y la confianza de que no vamos solos en el camino. Cristo va con nosotros. Él va protegiéndonos, bendiciéndonos, ayudándonos en el proceso en el que estamos. No estamos solos en el camino. Y número 2, Dios llama a Abraham por su nombre. Escuchen ustedes: no temas, Abraham. Imagínense ustedes que Dios te llame y que incluso hasta te llame por tu nombre. En Juan capítulo 10, versículo 14 dice: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Las ovejas oyen su voz y lo conocen. Y en Juan 10:3 dice que Él llama a las ovejas por su nombre y las saca, poniendo la ilustración del pastor que llama a las ovejas por nombre y las saca. Ustedes saben que esto que se ilustra en el capítulo 10 del libro de Juan era como un lugar donde muchos pastores, vamos a tratar de decirlo como si fuera un hotel de ovejas. Muchos pastores llevaban sus ovejas al corral y las encerraban entre todos los demás. Quizás pudiéramos decir 10 o 12 o 5 pastores más, con 40 ovejas cada pastor. Por eso es que dice la Biblia en esto, allí nos damos cuenta que Él llama a las ovejas, sus ovejas, por su nombre. Si el hermano Lezama tiene su rebaño de ovejas y el hermano Romel tiene su rebaño de ovejas, cuando llega Lezama y les habla a sus ovejas por su nombre, las del hermano ni se mueven. No se movían, a pesar de que estuvieran revueltas. Por eso el corral de las ovejas era un lugar donde pernoctaban mientras que los pastores se iban a descansar. Al día siguiente venía el pastor, llamaba a sus ovejas por su nombre, oían su voz y la reconocían y salían. Las demás ni siquiera volteaban a verle. Eso significa que el pastor, cuando llama a sus ovejas, oyen su voz y lo conocen y lo siguen. ¿Qué es lo que realmente nosotros podemos entender de esto? Que Dios conoce tan profundamente nuestras vidas
que Él quiere que nosotros estemos tan íntimamente relacionados con Él, que nos conozca por nuestros nombres. Cuando Él venga por su iglesia, Él va a llamar a los suyos. Y todos aquellos que oigan su voz, dice la Biblia, que van a ser resucitados, y los que estemos vivos, no vamos a ser delanteros a los que estén dormidos, pero sí escucharemos la voz del llamado del esposo, y tenemos que estar apercibidos para poder escuchar su voz que nos dice: por fin nos vamos de aquí, de esta tierra, y Él viene a sacarnos de aquí, y nos encontraremos con Él en el cielo, para así estar para siempre con el Señor. Pero tenemos que tener un oído dócil, frágil, porque Él nos va a llamar probablemente por nuestros nombres. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, dice la Biblia, conoce el Señor a los que son suyos. Al oír a Abraham su nombre, algo le habló a su mente y a su corazón, a su conciencia, al dirigirse el Dios del universo directamente a él, a Abraham. Yo creo que Abraham era lo único que él quería oír para poder reafirmar su fe, para poder reafirmar su confianza, para poder crecer en la fe y verdaderamente creerle a Dios. Qué maravilloso saber que Dios nos conoce por nuestro nombre. Como lo hizo Dios cuando llamó al apóstol Pablo, no le dijo, ¿por qué me persigues? Simplemente, sino que lo llamó por su nombre y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué? Porque conoce a cada uno por su nombre. Si la Biblia dice que conoce a cada una de las estrellas por su nombre, ¿usted cree que no va a reconocer a cada uno de sus hijos individualmente? Porque Él quiere que nosotros estemos íntimamente relacionados con Él, de tal manera que nos conozca profundamente, que sepamos quiénes somos. Dios quiere que aprendamos esto para que entendamos que el Dios al que servimos está íntimamente relacionado con nosotros. Él conoce lo profundo de nuestro corazón. Él sabe lo que hay dentro de nosotros y nos conoce. No hay nada oculto que pueda esconderse delante de su presencia. Estamos delante de un Dios que nos conoce perfectamente bien. Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? O cuando llamó a Lázaro. Cuando llamó a Lázaro, llamó a una sola persona y le dice: Lázaro, ven fuera. Porque solamente a él iba a resucitar. Y estoy seguro que el día de la resurrección les hablará solamente a sus hijos. Así como llamó solamente a Lázaro el día de la resurrección de los muertos, el día del rapto de la iglesia, Él va a llamar solamente a los que son sus hijos, y los que no oigan su nombre no se van a levantar. Así es. Dios le estaba enseñando a Abraham que nuestro Dios es un Dios que nos busca, porque nos demuestra que Él está interesado en nuestra persona individualmente, personalmente, íntimamente. Eso significa que estamos profundamente ligados con nuestro Dios y Salvador Jesucristo. En Isaías 43, versículo 1, escuchen ustedes cómo se expresa Dios. Ahora dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Qué forma tan profunda y tan personal. No temas, porque yo te redimí.
que te puse nombre, mío eres tú. Imagínense ustedes lo personal, lo íntimo, lo profundo que Dios puede referirse a nosotros. Dios por la Biblia nos revela que Él quiere que nosotros sepamos que somos algo sumamente especial para Él. Escuchen ustedes, como individuos, no por el montón de gente que se amotina, no. Él quiere que nosotros entendamos que somos su especial tesoro como individuos, no en masa, sino profundamente relacionados individualmente con cada uno de nosotros. Y esto naturalmente manifiesta claramente el apego especial del Señor a la simiente física de Abraham, al decirle: yo soy tu escudo. Imagínense qué precioso es esto. Yo soy tu escudo. Un escudo protege y defiende a una persona, no a un ejército, ¿verdad? Aquí podemos entonces darnos cuenta de una situación individual, personal, íntima. Esto significa que si nuestro Dios es nuestro escudo, y cuando alguien quiera hacernos daño, Él tendrá primero que llegarle primeramente ¿a qué? Antes de llegar a nosotros, al escudo. Primero va a tener que derrotar a Dios antes que dañarnos a nosotros. Porque a Dios es el primero que le llegará. En segunda de Samuel capítulo 22, quiero que vayan conmigo a esta porción de la Biblia. Segunda de Samuel capítulo 22, versículo 1. Dice: y yéndose David de allí, escapóse a la cueva de Adulam, lo cual como oyeron sus hermanos y toda la casa de su padre, vinieron allí a él. Y juntáronse con él todos los afligidos y todo el que estaba adeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho capitán de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab, y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa yo lo que Dios hará conmigo. Y si nos vamos a la segunda de Samuel, vamos a encontrar precisamente algo que tiene que ver, que está relacionado con la protección de Dios. Allí encontramos que habló David a Jehová las palabras de este canto el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos, y le había también librado, dice, de la mano de Saúl. Dios dijo: Jehová es mi roca, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi redentor. En otras palabras, es el Dios de los afligidos, de los angustiados, de los que están de luto, de los que están en tristeza, de los que están en tribulación, de los que están sufriendo. Cuidado con esto, porque el Dios al que nosotros servimos, aunque seamos angustiados por el mundo, aunque haya lloro, aunque haya quebrantamiento de espíritu, muchas de las veces en nuestras vidas encontramos que es precisamente el Dios de nuestra fortaleza, nuestro refugio, nuestro Salvador, que nos libra de violencia. Invocaré a Jehová digno de ser loado, y Él salvó mi vida de todos mis enemigos. Recordamos entonces aquí algo muy importante. Cuando vengan las malas noticias, cuando vengan las situaciones difíciles, hazlas parte de tu vida. Estas palabras, repítelas. Cuando venga algo para querer robarte la paz, y que entendamos que el diablo le interesa
que cada uno de nosotros perdamos nuestra paz, que perdamos nuestra confianza, que comenzamos a perder nuestra fe, nuestra identidad y que perdamos absolutamente todo con Dios. Es lo único que al enemigo le interesa. Porque él es experto en esto. No oigas el rugido del león, que nada te amargue la vida. Lo que amarga para nosotros como hijos de Dios, lejos de amargar, ¿qué es lo que hace? Endulza nuestras vidas. Como sucedió mientras que los israelitas venían por el desierto. Hay situaciones que vienen para amargarnos, para destruirnos. En todas las áreas de nuestra vida siempre vamos a estar luchando con situaciones difíciles de amargura, de tristeza, pero vemos entonces aquí la victoria que Dios le había dado a David, porque no permitió que nada amargara su vida. Y como dice Éxodo capítulo 15, versículo 22 al versículo 25, que lo amargo para nosotros en realidad Dios lo convierte en dulzura. Increíble lo que encontramos nosotros en la Biblia. Increíble. ¿Por qué? Porque es el Dios al que nosotros estamos sirviendo. Éxodo capítulo 15, versículo 22 al versículo 25. Y dice: E hizo Moisés que partiese Israel del mar Bermejo, y salieron al desierto de Sur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara, que significa amargura. Qué interesante. ¿Qué es lo que significa esto? Mara, amargura. Entonces el pueblo murmuró contra Dios y dijo: ¿qué hemos de beber? La amargura, vean ustedes todo lo que produce. Inmediatamente la pérdida de fe, la pérdida de confianza, la pérdida de paz, roba absolutamente algo tan simple en ocasiones, todo lo que Dios nos ha dado. Todo, absolutamente lo que Dios nos ha dado, lo perdemos en un segundo, simplemente por una situación que llega a nuestras vidas. Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, el cual metídolo que hubo dentro de las aguas se endulzaron. Y allí le dio estatutos y ordenanzas y los probó. Vemos entonces que ese árbol es tipo y figura precisamente de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Saben ustedes por qué es tipo y figura de Cristo? Porque Cristo vino a endulzar nuestra vida. Cristo vino a alegrar nuestra vida. Cristo vino a cambiar nuestras vidas, vino a quitar la amargura que había dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que hace cuando Él saca toda la amargura que hay dentro de nosotros? Cambió nuestro lamento en baile. Hubo un gran cambio radical en cada una de nuestras vidas, porque Dios lo amargo lo convierte en dulce. Cuando aprendamos este principio, entonces vamos a aprender realmente a caminar por fe y confiar en nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Vino Cristo precisamente a hacer este cambio. Dios, nuestro Señor y Dios Salvador, Cristo nos da a nosotros esta lección que es precisamente nuestra recompensa, nuestro galardón. Él es el todo de nuestras vidas. Él es mi galardonador. Él es el que nos va a levantar cuando Él venga por su iglesia. Él es el que nos va a sostener. No buscamos la gloria del hombre, no buscamos reconocimiento de seres humanos.
Dios busca que Él sea el que satisfaga todas las más profundas decisiones y ambiciones, y todo lo que hay dentro de nosotros. Él quiere satisfacerlas, Él quiere llenarlas. Dios no quiere que vivamos en tristeza, en amargura, en todo atribulados, pero no desesperados, en tribulación, en angustia, pero contentos, felices, sabiendo que nos espera un grande galardón en el reino de los cielos. Por eso es que nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Dijo Pablo: ni tribulación, ni angustia, ni espada, ni hambre, ni desnudez, ni cuchillo, ni espada, ni la muerte, ni la vida, nada nos puede apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. En Génesis, donde estamos, capítulo 15, vamos ahora a leer del versículo 2 al versículo 6 de Génesis 15. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me has dado o qué me has de dar? Siendo así que solo, sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Dijo más Abraham: mira que no me has dado prole o descendencia. He aquí que en mi heredero un nacido de mi casa. Pero inmediatamente fue palabra de Dios a Abraham, diciendo: no te heredará sino que saldrá de tus entrañas, va a salir de ti. Y lo sacó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas. Dios nuevamente, escuchen ustedes, reconociéndole y haciendo el pacto con él. Mira las estrellas, si las puedes contar. Y dijo: así será tu simiente. Nuevamente Dios hablándole del pacto que hizo con él. Y díjole: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Escuchen ustedes, aquí notamos, o pudiéramos decir que se percibe un poco de desilusión de Abraham. Y Abraham inmediatamente manifiesta lo que le inquietaba. ¿Cómo podía cumplirse la promesa de muchos descendientes? ¿Cómo se iba a cumplir? Y de llegar a ser una nación siendo que no tenía hijos. Y pensó quizás él en buscar la solución o su propia solución. De tal manera que llegó hasta dudar de la promesa de Dios. Ya habían pasado 10 años peregrinando en la tierra y no llegaba el heredero. Se estaban haciendo ya viejos. Su sobrino se había separado de él y vino palabra del Señor a él y le dijo: no te dará o sea, tu mayordomo, sino que será un hijo tuyo. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí? Está Dios corrigiendo a Abraham. No es por otro lado, no es por acá, no es por allá, sino que vendrá de ti y de tus entrañas, de tu esposa. Para Abraham la promesa de Dios se había atascado de alguna manera. Por eso Dios tuvo que hacer este pacto con él. De modo que la adopción de un siervo, porque no es lo que muchos han enseñado, pues Abraham ya estaba pensando darle a su esposa al mayordomo. No, déjenle explico lo que sucede aquí. La adopción de un siervo como heredero varón era una costumbre mesopotámica bien conocida en ese tiempo.
era de una perspectiva humana. Pudiéramos decir que era la mejor disposición oficialmente aceptable según Abraham para que pudiera llevarse a cabo el cumplimiento. Así como Abraham, las emociones pueden causar de alguna forma que en algún momento nos desplomemos. Nos pueden asaltar dudas, nos pueden asaltar tentaciones, para que como hijos de Dios dudemos de sus promesas. Son tiempos en los que necesitamos una visión, tiempos en los que quizás en ese momento necesitamos una palabra acerca del plan de Dios. Necesitamos una palabra de aliento para nuestra vida. Pero encontramos nosotros en la Biblia realmente su aprobación. Yo iré delante de ti, enderezaré tus tortuosidades, quebrantaré puertas de hierro, cerrojos de hierro haré pedazos, y te daré los tesoros más escondidos, más secretos, más guardados, para que sepas que yo soy el Señor tu Dios. La iglesia tiene que orar. La iglesia tiene que hacer guerra espiritual. La iglesia tiene que hacer esta guerra para resistir al enemigo. Y Él es el que va delante de nosotros y nosotros le seguimos, pero tenemos que aprender a tener una relación con Él a través de la oración, a través de la guerra espiritual, de la angustia de espíritu, del clamor, de la oración. Y si nosotros estamos así delante de Dios, yo estoy seguro que Él siempre va a pelear las batallas por nosotros. La iglesia de Cristo tiene que despertar. Estamos en la recta final. Debería de la iglesia de Cristo ser una iglesia ardiente en el Espíritu, predicando el Evangelio a diestra y a siniestra, con ánimo, con deseos de seguir hacia adelante, con deseos de que las almas sean salvas. Pero ¿qué está pasando? ¿Por qué hemos permitido que la frialdad del Espíritu se apodere de cada uno de aquellos que en algún día conocieron a Jesucristo? Él pelea nuestras batallas. Sin embargo, notamos que dice la Biblia que Abraham le creyó al Señor y le fue contado por justicia. Y esto lo vemos por todo el Nuevo Testamento. De hecho, la frase "el justo por la fe vivirá" es una frase que está por todo el Nuevo Testamento. Porque la fe es lo único que nos sostiene. Por fe andamos, no es por vista. Creer significa recargarse en Dios, estar tranquilo, estar seguro. Esto es lo que nos da la fe. Pero sin embargo, necesitamos entender que cuando nosotros vivimos por fe, la fe es lo único que nos da las fuerzas para sobrevivir. Por eso dice la Biblia que el justo por la fe se sostiene, sobrevive, sobresale, pelea, no se deja vencer, siempre hacia adelante, no importa lo que venga, porque estar y entender lo que es la fe, encontramos que significa descansar, estar tranquilo, estar seguro. Imagínense ustedes lo que nos da la fe. Esto es lo que provee la fe: la seguridad, la confianza, el descanso, la tranquilidad. Mientras que en nuestro alrededor puede haber a lo mejor turbulencias, puede haber un remolino, pero nosotros estamos en el centro, estamos en paz con Dios. Y es lo único que nos ayuda para poder sostenernos. Vemos el rechazo de Dios de la acusación de Abraham y precedió a la reiteración de la promesa por parte de Dios
de una cantidad innumerable de descendientes. Escuchen, de una cantidad innumerable de descendientes, que lo vemos en Romanos 4:3 y versículo 9, en Gálatas 3:6 y en Santiago 2:23. El justo por la fe vivirá. El justo por la fe se sostiene. Es lo único que nos sostiene la fe. Necesitamos entenderlo. Necesitamos tomarlo muy, muy, muy apasionadamente, porque la seguridad, el descanso, la tranquilidad es lo que provee la fe. Sí, esto es lo que provee la fe. O sea, Dios utiliza a Abraham como prueba que nunca hubo en toda la historia de la Biblia otro camino de salvación fuera de la gracia por la fe. Hasta en el Antiguo Testamento nos enseña de la justificación por la fe, y la Biblia dice que sin fe no se puede agradar a Dios. Dice Génesis 5:24 que Enoc caminó con Dios. Y en Hebreos 11:5 desapareció, dice, porque Dios se lo llevó. Y en Hebreos 11:5 dice que dio testimonio de ¿qué? De haber agradado a Dios. Vean ustedes lo interesante de esto. Quiere decir que la fe abarca por todas las generaciones del Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en estos versículos que le di, nos recalcan lo que ahora estamos aprendiendo de una forma profunda. El justo solamente va a poder sobrevivir, va a poder triunfar, va a poder llegar a la meta final. ¿Saben ustedes por qué? Porque la fe es lo único que nos da la fortaleza y el vigor para poder salir hasta la orilla. El justo por la fe sobrevivirá hasta el final, sin importar lo que tengamos que pasar, sin importar las tormentas que vengan a nuestras vidas, sin importar la persecución, sin importar la lucha, sin importar la tribulación, sin importar la angustia. El justo por la fe sobrevivirá hasta el final, y Dios va a honrar esa fe, porque dice que cuando Él venga hallará ¿qué? Fe en la tierra. Pónganse de pie en esta noche. Démosle gracias a Dios ahí donde están. Yo espero que cada uno de ustedes sea bendecido con la palabra de Dios.